Los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Ya he avanzado el libro significativamente, me faltan como unas 60 o 70 páginas. Eh, Voy a hacer un breve comentario acerca de repente de los dos o tres primeros capítulos o ensayos, ¿no? En los cuales serían rápidamente el esquema de la evolución económica en el Perú, el primer ensayo, el problema del indio, el segundo ensayo, y también el problema de la tierra. Primero quiero comentar el hecho de que, a ver, me parece que es un libro muy bien escrito, eh, tomando en cuenta que Mariátegui tiene pues una formación marxista dura, digamos, ¿no? Ortodoxa. En ese sentido, el libro es fiel a las premisas marxistas, ¿no? A la teoría marxista. Y en ese sentido no habría nada que criticarle a Mariátegui porque ha desarrollado una historia del Perú desde un lente filosófico materialista, ¿no? Y marxista. Y en ese sentido, el libro es impecable, ¿no? Ahora, punto aparte de eso, yo no soy marxista, digamos, o sea, me encanta, digamos, la parte crítica de Marx, la teoría que desarrolla o la crítica que desarrolla el capitalismo, me parece fenomenal, pero digamos sus postulados que tienen que ver con, por ejemplo, el socialismo y el comunismo, o estas dicotomías que él elabora, como por ejemplo estructura económica, superestructura ideológica, su materialismo también tan duro, y entre otras cosas, yo no las comparto del todo. En ese sentido, sí le estoy haciendo muchas críticas a Mariátegui, pero más que a Mariátegui, a Marx, ¿no? Que Mariátegui digamos que se pone sobre, digamos, la teoría marxista, sobre los hombros de Marx. Entonces mi crítica más que a Mariátegui sería a Marx. Ahora, hay algo que me llamó poderosamente la atención. Apenas esto hojeé las primeras páginas del libro y era la introducción, o digamos, más que la introducción es el pequeño texto que coloca, el texto, ¿cómo se le llamaría? Una especie de aforismo que pone Mariátegui antes de comenzar con el libro y tiene que ver con Nietzsche, ¿no? Y eso me llama poderosísimamente la atención y voy a leer ese párrafo porque me parece que es importante por reflexionar a partir de este párrafo todo lo que desarrolla Mariátegui en el libro. Lo leo rápidamente, ¿no? Nos dice Mariátegui, reúno en este libro organizados y anotados en 7 ensayos, los escritos publi- que he publicado en Mundial y Amauta sobre algunos aspectos sustantivos de la realidad peruana, como la escena contemporánea. No, no es este, pues, un libro orgánico, nos dice. No es un libro sistemático, digamos, ¿no? Mejor así. Mi trabajo se desenvuelve según el querer de Nietzsche, que no amaba al autor contraído a la producción intencional, deliberado en un libro, sino aquel cuyos pensamientos formaban un libro espontánea e inadvertidamente. Muchos proyectos del libro visitan mi vigilia, pero sé por anticipado que solo realizaré los que un imperioso mandato vital me ordene, ¿no? Pongamos atención a esto. Muchos proyectos del libro visitan mi vigilia, o sea, él tiene muchos deseos de hacer muchos libros, pero sé por anticipado que solo realizaré los que un imperioso mandato vital me ordene. Hay un imperioso mandato vital que le ordena escribir este libro, por ejemplo, los 7 ensayos. Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. O sea, pensamiento y vida constituyen una sola cosa, también muy nichano, ¿no? Unificar lo que pensamos con lo que hacemos. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es el de, también conforme a un principio de Friedrich Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. Entonces, las premisas con las cuales Mariátegui nos da la bienvenida al libro provienen de Friedrich Nietzsche, un filósofo vitalista, y contrario al materialismo, contrario también a la dialéctica que propone Marx. Y eso es tan pero tan peculiar porque avanzando con el texto he ido
leyendo afirmaciones de Mariátegui que ponen, pues, o que utilizan la teoría marxista de una manera muy contundente, ¿no? Señalar que la economía vendría a ser la estructura, los cimientos, las bases que condicionan, más que condicionan, que causan todos los fenómenos sociales, ¿no? Como por ejemplo, la fe católica, la moral, la tradición, incluso la política, todo sería efecto de la economía. No obstante, acá nos habla Mariátegui en este párrafo introductorio de un imperioso mandato vital. Un imperioso mandato vital, que eso no sería idealismo, que él está intentando, o mejor dicho, más que intentando, más allá de su racionalismo que le indica que tiene muchos proyectos en los cuales él quiere aventurarse, más allá de ese racionalismo, está un imperioso mandato vital, ¿no? Eso es vitalismo. Por otra parte, porque ese imperioso mandato vital no tiene causa. Desde Marx diríamos que ese imperioso mandato vital proviene de una causa que podría ser, pues, para el psicoanálisis podría ser incluso la represión de impulsos. Para el discurso materialista histórico podría ser, pues, la opresión de una clase gamonal sobre Mariátegui, que haría que él tenga deseos de escribir este libro. Por otra parte, dice, pues, que su pensamiento y su vida son una misma cosa. O sea, entre pensamiento y vida, el hecho de hacer algo, la práctica de trabajar, estudiar, filosofar, etcétera, entre práctica y pensamiento no habría distancia. Eso es lo que habla también Nietzsche. No obstante, también eso refutaría ciertas premisas marxistas. Eso por una parte, ¿no? Esa introducción tan potente, tan, digamos, emotiva, apelando a Nietzsche, ¿no? Y lo último que dice es, pues, magnífico, meter toda mi sangre en mis ideas, ¿no? Meter mi sangre en mis ideas, qué poético. Y así me da la bienvenida al texto y, bueno, comienza desarrollando el mismo, ¿no? Con esto de, primero, de la economía colonial. ¿Cuál era la economía colonial? Él nos dice que en el imperio incaico lo que ocurría era un comunismo, un perfecto comunismo, y eso también es motivo de mucho debate. Sí, los incas tenían un sistema social comunista, ¿no? También más adelante hablará de que este comunismo básicamente agrario y de pastoreo, esto entra en completa correlación incluso con su religión, ¿no? Que entre religión, política y economía en el Imperio Inca había un diálogo íntimo, ¿no? Era un sistema completamente, con unos engranajes, digamos, completamente articulado. Como repito, en eso podemos debatir bastante. No vamos a entrar en esos detalles. Seguidamente nos dice que llegan los españoles y se produce, pues, la colonización, ¿no? Y esta colonización fue eminentemente feudalista, ¿no? En función, digamos, de un monarca que se encontraba en España y de unos súbditos o virreyes que estaban acá en el Perú, y los gamonales, ¿no? Los dueños de ingentes cantidades de terreno que no esclavizaban. Mariátegui utiliza la palabra esclavización, a veces utiliza la palabra servidumbre. Yo puntualizaría que es más servidumbre. La esclavitud, digamos que tiene otro tipo de, digamos, de ejercicios muy distintos. Entonces, más bien hablemos de servidumbre, ¿no? Entonces, los campesinos indígenas, herederos de la cultura milenaria incaica, servirían pues a este gamonal, eh, no sin ningún tipo de salario, ¿no? Ellos no daban, el gamonal no le daba ningún tipo de salario, no obstante, era una especie de arrendamiento. Se cedía cierta cantidad de terreno para que el campesino pueda trabajar a condición de que éste no solamente le diera el 50% de toda su producción agrícola, por ejemplo, a veces las dos terceras partes, sino que también trabajara en la hacienda, ¿no? Lavando, cortando, limpiando, encerando, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces era una suerte de servidumbre. Ahora, sí había protección de la corona española para los campesinos indígenas, no obstante, esta protección solo quedaba en los documentos, ¿no? Era una letra que no tenía efectividad en la práctica, porque los gabonales hacían prácticamente lo que querían. Nos dice Mariátegui de este modo que la colonia pues fue un momento
sumamente cruel, atroz, utiliza palabras muy intensas, ¿no? Como hablar de exterminio, de esclavitud, que la población inca descendió de 10 millones a 1 millón de habitantes. Estas cosas se pueden contrastar. También hay mucho debate en esto, ¿no? Porque digamos que se señala que la razón por la cual la población desciende significativamente es más por las enfermedades que los españoles trajeron y que realmente diezmaron a la población campesina, y no tanto así por esta suerte de esclavitud o servidumbre. También la cuestión de la mita, ¿no? Porque España era una, digamos que el imperio español de carácter todavía medieval, le interesaba de Perú que sus metales preciosos, ¿no? Entonces, la colonia se caracterizó por eso, una España interesada en metales preciosos que o bien esto producía la servidumbre del campesino en los latifundios o bien bajo el sistema de la mita, que era un sistema también bastante opresor, ¿no? Casi una suerte también de esclavitud. Y bueno, ese sería el panorama de la colonia. Después se pasará a la república, que para Mariátegui es un momento incluso peor, dice, que si la colonia con sus cosas positivas y con sus, digamos, sus cosas negativas, no llegó al nivel, digamos, de la República en términos de causarle mayores sufrimientos a la población indígena, puesto que llega la República, la independencia del Perú, una época supuestamente democrática, que también, dicho sea de paso, nos dice Mariátegui que llega prácticamente de casualidad, por factores externos más que internos, o sea, factores externos que tenían que ver con que ya habían independencias en otros lugares de Latinoamérica, que en el mundo estaba emergiendo ya vigorosamente el capitalismo, fuerzas externas que empujaron, digamos, casi de una manera bastante esto em, impetuosa, que se produzca una independencia en el Perú, pero no era algo que se reclamaba por dentro de la sociedad peruana. No era que los pobladores, sean mestizos, blancos o indígenas, reclamaran la independencia del Perú. No, esta independencia se produjo por factores exógenos, externos, ¿no? Ahora, llega la República, entonces se produce una mayor agonía del campesino. ¿Por qué? A pesar de que la República desarrolló una cantidad de leyes para proteger al indígena, estas leyes nuevamente quedaron simplemente en la letra, porque el feudalismo seguía vigoroso en la sociedad o en todo el Perú, de tal modo que el gamonal se seguía viendo como una figura imponente. La hegemonía del poder estaba en el gamonal, y precisamente el gamonal con todo su poder podía condicionar cualquier tipo de aparato burocrático, judicial, legislativo a su favor. Entonces, despojaba a los campesinos de sus terrenos, se apropiaba de terrenos de repente de algún campesino que había fallecido, y habían mil estrategias para que los gamonales siguieran apropiándose de terrenos que no les pertenecían, y las leyes de la República incluso favorecían esa apropiación. Sí, por un lado protegían al indígena, pero solo en la letra y no en la práctica. Y por el otro lado hicieron leyes para favorecer al gamonal. Eso es lo que quisiera señalar por el momento, para no extenderme mucho. En otro siguiente episodio continuamos con la lectura del libro Los siete ensayos de Mariátegui.